Ezequiel capítulo 6, versículos 1 al 14. Vamos a estar viendo este capítulo en este momento. Espero que todos estemos allí en el texto y quisiera recopilar algunas cosas. No sé hasta qué punto lo que hemos visto de Ezequiel los ha animado. Quizá la imagen de la semejanza de la gloria del Señor que vimos en el capítulo 1 traiga gran ánimo y consuelo, porque nuestro Señor se muestra como lo que es: supremo, majestuoso, poderoso, determinado, glorioso. Ese es nuestro Dios. Realmente se muestra como un Dios enteramente confiable y digno de adorar. Sin embargo, a medida que avanzamos en el libro, no sé si ese ánimo se siga generando en nosotros, se siga produciendo. Pues este Dios omnipotente y santo está decidido a juzgar a su pueblo, a juzgarlo. No pasa por alto el pecado. Está indignado con aquellos que se suponía eran su especial tesoro. Está determinado en derramar su ira sobre Israel. Y cuando vemos estos pasajes cargados de furor y condenación, la pregunta es: ¿mantenemos una actitud de adoración exclusiva a Dios, a este Dios, al Dios de la Biblia? ¿Mantenemos una actitud de adoración exclusiva a este Dios, al único Dios? Porque para nadie es un secreto que somos idólatras en algún sentido, pues adoramos aquello que nos trae complacencia y bienestar. Y cuando perdemos aquello que nos daba satisfacción y nos afligimos, vemos cómo se revela la condición idólatra de nuestro corazón. ¿Qué ídolos tienes que están compitiendo con Dios? ¿Qué ídolos tienes que están compitiendo con Dios? Y mi deseo, mis hermanos y amigos, es que a la luz de este pasaje podamos vernos persuadidos a contestar esa pregunta, a contestarla como dé lugar, porque Dios sí o sí destruirá todo ídolo que pretenda competir con Él. Sea como sea, todo ídolo será destruido. Y ese es el mensaje que quiero compartirles a la luz de este texto. Sea como sea, todo ídolo será destruido. Y si el Señor está decidido en hacer esto, no debería desfallecer nuestro ánimo, pues no hay mayor bien para nosotros que todo ídolo sea aniquilado. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 6, versículo 1. Y vino a mí la palabra del Señor: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos y di: montes de Israel, escuchen la palabra del Señor Dios. Así dice el Señor Dios a los montes, las colinas, las barrancas y a los valles: yo mismo traeré sobre ustedes la espada y destruiré sus lugares altos. Sus altares serán devastados, sus altares de incienso serán destrozados, y haré que caigan sus muertos delante de sus ídolos. También pondré los cadáveres de los israelitas delante de sus ídolos y esparciré sus huesos alrededor de sus altares.
Donde quiera que ustedes tengan sus moradas, las ciudades quedarán desoladas y los lugares altos devastados, para que queden desolados y devastados sus altares, rotos y eliminados sus ídolos, derribados sus altares de incienso y borradas sus obras. Los muertos caerán en medio de ustedes y sabrán que yo soy el Señor. Sin embargo, dejaré un remanente, porque tendrán entre las naciones a los que escaparon de la espada cuando estén esparcidos por las tierras. Entonces los que de ustedes escapen me recordarán entre las naciones a donde serán llevados cautivos, porque he sufrido a causa de sus corazones adúlteros que se apartaron de mí, y a causa de sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos, pero se aborrecerán a sí mismos por los males que han cometido, por todas sus abominaciones, y sabrán que yo soy el Señor. No en vano he dicho que les haría este mal. Así dice el Señor Dios: bate tus manos, golpea con tu pie y di: ay, a causa de todas las graves abominaciones de la casa de Israel, que a espada, de hambre y de pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y esté sitiado morirá de hambre. Así desahogaré mi furor sobre ellos. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, alrededor de sus altares, en toda colina elevada, en todas las cumbres de los montes, bajo todo árbol verde y bajo toda encina frondosa, lugares donde ofrecían aroma agradable a sus ídolos. Así que por todas sus moradas extenderé mi mano contra ellos y haré la tierra más desolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y sabrán que yo soy el Señor. Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdanos a resistir estas palabras, pero no para ir en contra de ellas, sino para que podamos, oh Dios, aceptarlas con todo su peso, con todo su rigor. Pero también, Padre, déjanos ver la gloria detrás de este texto. Ayúdanos, porque sin lugar a dudas hay idolatría, impotencia en nosotros. Pero que este texto, Dios, nos ayude a poner los ojos solamente en ti, el Dios verdadero. Que por tu Espíritu, Dios, seamos entendidos de este mensaje, y que seas tú hablando poderosa y contundentemente a nuestros corazones, de manera que tú recibas toda la gloria y la honra. Bendícenos, Padre, y edifícanos. Te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si seguimos bien la lectura del texto, vemos que hay una estructura. Nos damos cuenta que los versículos 1 al 7 se asemejan a los versículos 11 al 14, casi que son un espejo. Pero en la mitad de esos versículos, es decir, los versículos 8 al 10, tenemos algo distinto. Así que lo que tenemos es un sándwich: pan arriba, pan abajo y sándwich en el medio, dicen. Los extremos del texto revelan el rigor con el que Dios está determinado a destruir a los ídolos de Israel. Y en el centro está la esperanza que hay en medio de esta destrucción. Y con esas dos ideas quisiera argumentar cómo el Señor, sea como sea, destruirá toda idolatría, y podamos también entender las implicaciones de esa destrucción. Veamos entonces la severidad de esa destrucción,
pero también la esperanza de esta destrucción. Vamos a ir por esas dos ideas, esos dos puntos que de hecho plantea el texto. En cuanto a la severidad de esa destrucción, el texto describe escenas perturbadoras y espantosas. De hecho, hemos intentado como predicadores durante esta serie de Ezequiel que ustedes siquiera se imaginen lo que el texto relata. Y creo que algo de eso espero estén probando en la mente, imaginándose esas escenas. Ahora, las escenas son progresivas en Ezequiel. Comienza con imágenes llamativas, pero avanza hacia unas más aterradoras. Y vemos aquí en el versículo 1 del capítulo 6: y vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel, profetiza contra ellos y di: montes de Israel, escuchen la palabra del Señor Dios. Así dice el Señor Dios a los montes, las colinas, las barrancas y a los valles: yo mismo traeré sobre ustedes la espada y destruiré sus lugares altos. Y casi que de entrada tenemos que hacerle una pregunta al texto: ¿por qué Dios profetiza contra los montes de Israel? ¿Por qué? Bueno, al parecer eran los lugares más comunes para encontrar lugares altos, como dice el texto, es decir, sitios en donde se levantan y adoran ídolos. Pero recordando que este texto es un sándwich, vemos más adelante que la idolatría había alcanzado tal punto que los ídolos ya se encontraban en todas partes. Versículo 13: entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, alrededor de sus altares, en toda colina elevada, en todas las cumbres de los montes, bajo todo árbol verde y bajo toda encina frondosa, lugares donde ofrecían aroma agradable a todos sus ídolos. Así que por todas sus moradas extenderé mi mano contra ellos y haré la tierra más desolada y devastada que el desierto de Diblat, y sabrán que yo soy el Señor. Ya la idolatría se había diseminado por todas partes. Ahora, quiero que descubramos la lógica del texto. ¿Por qué Dios profetiza contra los montes de Israel? ¿Tienen los montes en sí mismos la capacidad de levantar ídolos? Creo que no. Yo no he visto la primera montaña ser un ídolo. Pero ¿qué dice el versículo 3? Y di: montes de Israel, escuchen la palabra del Señor Dios. Así dice el Señor Dios a los montes, las colinas, las barrancas y a los valles: yo mismo traeré sobre ustedes la espada y destruiré sus lugares altos. Versículo 4: sus altares serán devastados, sus altares de incienso serán destrozados, y haré que caigan sus muertos delante de sus ídolos. También pondré los cadáveres de los israelitas delante de sus ídolos y esparciré sus huesos alrededor de sus altares. Donde quiera que ustedes tengan sus moradas, las ciudades quedarán desoladas y los lugares altos devastados, para que queden desolados y devastados sus altares, rotos y eliminados sus ídolos, derribados sus altares de incienso y borradas sus obras. Los muertos caerán en medio de ustedes y sabrán que yo soy el Señor. Los montes, y a la final todo lugar en Israel sería testigo del juicio que vendría sobre un pueblo idólatra. Los altares serían destruidos y quienes los levantaron y adoraron allí caerían muertos. Y quiero, hermanos, que disfruten, traten de disfrutar el lenguaje del texto, porque el Señor es hasta sarcástico. Versículo 4: sus altares serán devastados, sus altares de incienso serán destrozados. Le está diciendo a los montes,
y haré que caigan sus muertos delante de sus ídolos. Versículo 5, también pondré los cadáveres de los israelitas delante de sus ídolos y esparciré sus huesos alrededor de sus altares. Los ídolos muertos que ni oyen ni ven, solo son adorados por muertos, que tarde o temprano terminarán todos muertos. Cualquier indicio de idolatría será aniquilado. Tanto los ídolos como sus adoradores. De cualquier forma, se valdrá Dios para destruir a sus, entre comillas, competidores. Versículo 11, así dice el Señor Dios, bate tus manos, golpea tu pie y di, ¡ay! A causa de todas las graves abominaciones de la casa de Israel, que a espada, de hambre y de pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia. El que esté cerca caerá a espada, y el que quede y esté sitiado morirá de hambre. Así desahogaré mi furor sobre ellos. Quiero hacerles una pregunta y que creo que todos nos hemos hecho este ejercicio. Y es, ¿alguna vez te has hecho la pregunta de cómo no te gustaría morir? Creo que sí. ¿Cierto? Uy, eso de morir ahogado, o quemado, o en un accidente. Lo interesante es que más allá de la forma en la que vayamos a morir, vamos a morir, porque somos pecadores. Pues nos creímos la mentira de que podemos ser como Dios y podemos hacer las cosas mejor que Él. Somos, y mucha atención a esto, somos el primer ídolo en la lista de destrucción de Dios, nosotros mismos. Los montes, las colinas, los árboles y todo lugar donde haya idólatras serían testigos de la muerte de ellos. Todos los días, la tierra es testigo de la muerte, pues a su polvo volvemos. No hay escapatoria de nuestra parte. ¿Por qué? Y mucha atención a la pregunta. ¿Por qué este Dios supremo, majestuoso, poderoso, determinado y glorioso es tan implacable? Versículo 3. Montes de Israel, escuchen la palabra del Señor Dios. Así dice el Señor Dios a los montes, las colinas, las barrancas y los valles. Yo mismo traeré sobre ustedes la espada y destruiré sus lugares altos. Versículo 7. Los muertos caerán en medio de ustedes y sabrán que yo soy el Señor. Versículo 10, y sabrán que yo soy el Señor, no en vano he dicho que les haría este mal. Versículo 13, entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Versículo 14, al final, y sabrán que yo soy el Señor. ¿Por qué este Dios es tan implacable? Para que sepamos que Él es el Señor. Sea como sea, todo ídolo será destruido. Para que Israel sepa que Dios es el Señor. Sea como sea, todo ídolo será destruido. Para que sepas que el Dios de la Biblia es el Señor. Si no quieres terminar destruido, si tú no quieres terminar destruido, hay un solo ídolo, por así decirlo,
al que debes rendir toda tu adoración y obediencia. Uno que fue levantado en un monte que tenía la forma de un cráneo. Pues aquel que fue levantado en ese lugar llevaría la muerte que tú mereces experimentar, que merecemos experimentar. Y al llevarla, nos daría la vida que no merecemos tener. Y ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo, para que sepas que Él es el Señor. Él es experto en revelar tu corazón idólatra. Lo exhibe, lo pone en evidencia, de alguna manera. El Señor revela tu trágico final al persistir en tu idolatría. Así que, querido hermano y amigo, que eso que tanto amas, o mejor, voy a plantear una pregunta. ¿Qué es eso que tanto amas, que si se te arrebatara tu vida, si se te arrebatara, perdón, tu vida sería miserable? Reputación, salud, logros laborales, profesionales, comodidad económica, la esperanza de una pensión o un inmueble. Sea como sea, todo ídolo será destruido. Y no sé qué es más humillante, y esta pregunta puede ser un poco ambigua, pero no sé qué es más humillante, morir en la idolatría de nuestro corazón o que nuestros ídolos sean aniquilados. Para los incrédulos, lo primero es mejor. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero para los creyentes, lo segundo es mejor. Que nuestros ídolos sean aniquilados. Porque los creyentes tenemos la certeza y la convicción de lo que dice el autor de Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Solo en Cristo podemos ver que nuestros ídolos pagan muy mal y que nuestra idolatría tendrá un final horrible, horrible. Pero también podemos ver algo más. Y este texto nos muestra la esperanza de esta destrucción. En medio de este panorama oscuro y desolador, encontramos un haz de luz. Versículo 8. Sin embargo, dejaré un remanente, porque tendrán entre las naciones a los que escaparon de la espada cuando estén esparcidos por las tierras. Entonces los que de ustedes escapen me recordarán entre las naciones a donde serán llevados cautivos, porque he sufrido a causa de sus corazones adúlteros que se apartaron de mí, y a causa de sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos. Pero se aborrecerán a sí mismos por los males que han cometido, por todas sus abominaciones, y sabrán que yo soy el Señor. No en vano he dicho que les haría este mal. Dios permitirá que algunos escapen de la destrucción. Algunos israelitas escaparán de la espada, del hambre, de la pestilencia, para no ver la muerte todavía. Pregunta: ¿por qué Dios permite semejante cosa? ¿Por qué Dios permite que algunos escapen? ¿Había alguna virtud en los que escaparon para salvarse? ¿Eran los santos del pueblo que no tenían problemas con Dios? ¿Y por eso los deja escapar? ¿Qué caracteriza a este remanente
como para que Dios les permita huir y estar entre las naciones que vienen con destrucción sobre ellos. ¿Qué los caracteriza? Una sola palabra: pecado. Este remanente es lo que es, un remanente. Porque todo el pueblo de Dios estaba sumido en una idolatría absurda. Pero Ezequiel es del remanente. ¿Tú crees que el profeta la estaba pasando bien? Pues Ezequiel es sacerdote. Pero Ezequiel está desterrado, viviendo en tierra ajena, ilustrando las abominaciones del pueblo hasta el punto de acostarse de un lado por casi un año y cocer su comida en estiércol de animales. ¿Por qué entonces Dios deja un remanente? ¿Por qué? Bueno, Dios permite que haya un remanente para que ese remanente recuerde con dolor, con lamento, con pesar, que son idólatras y que Dios es el Señor. Y así lo dice el texto. Este remanente verá con abatimiento cómo Dios es el Señor. Y la manera que lo expresa el texto deja ver el peso de la desgracia que estará viviendo el pueblo de Israel. Miren el versículo 9. Entonces los que de ustedes escapen me recordarán entre las naciones a donde serán llevados cautivos, porque he sufrido a causa de sus corazones adúlteros que se apartaron de mí y a causa de sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos. Pero se aborrecerán a sí mismos por los males que han cometido, por todas sus abominaciones. Será tan terrible el juicio de Dios sobre su pueblo que el remanente se odiará a sí mismo por sus pecados, ya que fueron ellos los que los llevaron a los montes, o llevaron a que los montes acogieran los cadáveres de sus compatriotas. ¿Alguna vez has experimentado semejante aborrecimiento hacia sí mismo por algo que lamentas profundamente? ¿Ves las consecuencias de tu pecado, que a la final es idolatría hacia ti mismo, y te dueles por eso? Y el lamento es peor cuando recordamos que Dios en su palabra lo advirtió, lo señaló, lo mostró, y quizá de innumerables maneras. Y muchas veces. Leíamos Levítico 26, ¿cierto? Al iniciar. Y allí vemos cómo el Señor señala perfectamente, sin pregunta alguna, perfectamente las consecuencias de la desobediencia. E Israel se acordaría del Señor, se acordaría de Levítico 26, y ese remanente iba a decir: somos unos miserables. El justo Job no lo pudo decir mejor. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este remanente no quedaría sin castigo, pero no experimentaría la muerte hasta haber humillado sus corazones, lamentando su obstinación y rebeldía, para reconocer de una vez por todas que yo soy el Señor, como dice Dios. Lo bello de este remanente
es que es Dios quien lo permite y que recordará quién es Él. No simplemente los salva para que no sufran, porque de hecho van a sufrir. Ezequiel lo está experimentando. No simplemente para que vivan un poquito más. Dios permite este remanente para que recuerde quién es Él. Y este remanente, a la luz de la teología bíblica y de todas las escrituras, no puede ser otro que la iglesia de Cristo. ¿Por qué la iglesia? Y quiero argumentar por qué ese remanente es la iglesia. Porque los creyentes en Jesucristo son los únicos en este planeta que se lamentan profundamente por la idolatría de sus corazones. Porque los cristianos han sido convencidos por el Espíritu Santo de justicia, pecado, de juicio. Porque los hijos nacidos de Dios se duelen intensamente por el pecado que llevó a Jesús a la cruz. Este remanente no tiene una identidad étnica, sino espiritual, pues está compuesto por todos aquellos que ahora saben que Jesucristo es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Él es Dios. Él es el único digno de adorar. Él es el único merecedor de toda obediencia. Su palabra es verdad y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ahora, hermanos, si bien el texto nos traslada a una situación lamentable, y mucha atención a esto, el texto lo hace no para que nos quedemos en la culpa. Somos unos miserables. No. Por supuesto, debemos dolernos por nuestro pecado y por nuestra tendencia idólatra. Pero el texto ofrece algo mejor. Ofrece una visión elevada de Dios para convencernos de que Él es mejor. Él es mejor que cualquier ídolo que produzca nuestro corazón. Él es mejor porque no solo nos creó para su gloria, sino que también nos salvó para que disfrutáramos de esa gloria. La culpa queda sepultada en la vida del creyente porque Cristo ya pagó por nuestra idolatría. La culpa queda atrás porque en Cristo la idolatría va quedando atrás. Somos renovados para confesar día tras día: Jesús es el Señor. Él tiene toda la razón. La verdad está en Él. ¿Cómo no obedecerlo? ¿Cómo no obedecerlo? ¿Qué ídolo me ha pagado tan bien como Él? Me ha dado la libertad a cambio de esclavitud, perdón a cambio de condenación, vida a cambio de muerte, gloria eterna a cambio de insatisfacción constante. Hasta en los más pequeños detalles, el verdadero Dios responde con bien. Porque aquellos que le confiesan en todo como el Señor y viven ante Él como el Señor, ven que Él es el mayor bien y que todo lo que proviene de Él es bueno. Por eso a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En ese sentido, gloria a nuestro Señor, porque sea como sea, todo ídolo será destruido. De manera que recordemos que Él, y solo Él, es el Señor. Ahora, permítanme ir cerrando este mensaje y quiero hacerlo con una historia. Me encantan las historias, ustedes saben. Y se cuenta de un hombre que fue atraído por Cristo para que creyera en Él por su gracia y
Y este hombre nació de nuevo. Dios lo hizo parte de su remanente. Pero en este hombre aún había idolatría por el dinero. Albergaba idolatría por el dinero. Tenía alguna necesidad o deseo y subía al monte para raspar la tarjeta de crédito y comprar aquello que en verdad muchas veces no necesitaba. Otro día subía a la colina a buscar al altar llamado Padres y le daban lo que le pedía. Y así, sus múltiples ídolos mantenían muerta esa parte del corazón. Tenía demasiada confianza en ellos. Hasta que un día este hombre, viendo las múltiples lágrimas en su esposa, viendo otros pecados desarrollados por esta idolatría, viendo la insatisfacción que le generaba lo que tenía, viendo cómo las cosas que había adquirido se iban de sus manos y viendo cómo un ídolo lo aplastaba con una deuda millonaria, se aborreció a sí mismo. Se aborreció a sí mismo. Y entonces vio en las Escrituras cómo a Dios le dolía la infidelidad de su corazón y la lujuria de sus ojos que anhelaban a sus ídolos. Se arrepintió. Se arrepintió. Y fijó de nuevo sus ojos en Cristo. Vio a su Señor clavado en la cruz, pagando un altísimo precio por su idolatría. Y luego vio a su Señor resucitado, comprando la vida eterna, comprando la vida con la mayor satisfacción posible y derrumbando ese ídolo abominable de la falta de contentamiento que no le daba sino más problemas que bendiciones. Y de esta manera el hombre de esta historia llegó a una conclusión: Jesucristo es mi Señor. Y lo es de todo. Lo es de todo. Así que cuando este hombre tenía alguna necesidad, comenzó a descansar en la provisión soberana de Dios. Recordaba las palabras de su Señor, de que si Dios alimenta a las aves de los cielos y viste las flores del campo, ¿cómo no tendrá más cuidado de sus hijos? Entonces este hombre comenzó a ver y a experimentar que Dios es el Señor, pues le sustentaba, le cuidaba de una manera misericordiosa y sobrenatural. Este hombre, antes de terminar destruido o ver destruido su hogar, vio destruidos sus ídolos económicos, escuchando y experimentando a Dios decir: yo soy el Señor. Ahora este hombre es pastor en una pequeña iglesia que considera su familia. Sea como sea, todo ídolo será destruido. ¿Estás preparado para que los tuyos sean demolidos? ¿Estás preparado? Si no estás preparado, no importa. Van a ser aniquilados. Van a ser destruidos. Y ruego al Señor que ese ídolo no seas tú mismo. Ruego al Padre que conozcas de una buena vez que Jesucristo es el Señor.